Muy buenas tardes, buenos días para los que nos seguís desde América Latina. Bienvenidos a una webinar técnica de aguasresiduales.info, un espacio donde compartimos conocimiento y soluciones para un futuro más sostenible. Hoy hablaremos de algo tan cotidiano y a la vez tan valioso como es la lluvia y de cómo, gracias a la innovación, podemos convertir cada gota que cae del cielo en un recurso para la vida. Nos acompaña Pablo Kaiser, jefe de producto de Premier Tech Water and Environment Spain, para mostrarnos cómo sus soluciones están ayudando a transformar el agua de lluvia en eficiencia, sostenibilidad y valor. Así que si trabajas en el sector del agua y crees que el poder de la tecnología para cuidar el planeta, este webinar es para ti. La intervención de Pablo durará en torno a unos 40 minutos y a su finalización abriremos, como siempre, nuestra habitual ronda de preguntas. Y la ponencia de hoy y varios catálogos de soluciones los tenéis abajo en la pestaña de App en Compartir Medios. También os comento que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Y ya sin más espera, le doy paso a nuestro invitado, Pablo. Adelante, muy buenas tardes y un placer tenerte de nuevo con nosotros. Nada, buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la oportunidad de presentar en esta jornada técnica nuestro rango de soluciones para la reutilización del agua de lluvia. Pero además de presentar nuestras soluciones, a mí lo que me gustaría es abrir un poco el debate y crear esas preguntas después para poder evaluar un poco mejor y conocer un poco más la opinión de la gente sobre este tipo de soluciones, que al final el ahorro de agua potable es una necesidad a día de hoy y creemos que esta es una forma de contribuir. Pues adelante, Pablo, cuando quieras. Vale, voy a compartir. Ya lo tienes, ¿no? Ya se Estupendo, ve. adelante. Vale, pues bueno, como decía, como ha presentado José Miguel, la idea de esta presentación es eso, hablar un poco de la transformación de la lluvia en un recurso natural, que es la lluvia al final es un recurso más o menos gratuito que nos llega del cielo y poder reutilizarlo en donde la legislación a día de hoy nos permite. Entonces, aquí quería un poco hacer un resumen. Creo que las noticias de a día de hoy de sequías y no sequías están ya, yo creo que todas las conocemos, pero hablando un poco de España, en este caso en concreto, quería mostrar en el gráfico de la izquierda un poco toda la precipitación acumulada desde el año hidrológico, que desde octubre del 24 hasta septiembre del 25. Y vemos que hay muchas zonas, como por ejemplo Galicia, el norte de la península, zonas incluso de Andalucía, que llueve mucho, pero luego el agua embalsada, esta es una imagen, si no recuerdo mal, es del lunes pasado, es verdad que ha sido justo antes de estas lluvias esta última semana, pero vemos que en zonas que llueve mucho, o sea que tenemos esa opción y esa posibilidad de usar el agua de lluvia, tanto en viviendas como en edificios industriales, como en otro tipo de proyectos, se pierde y no se reutiliza, ¿no? O sea, al final, un poco es, con la imagen del agua embalsada, es un poco la comparativa que quería mostrar con esta imagen. Entonces, entrando un poco ya en el paso ¿no? de un desecho a un recurso, es un poco la imagen del agua que se pierde en una tubería que llega del tejado o el agua que se puede recuperar pasando por un filtro en un tanque de almacenamiento, en este caso es un tanque enterrado. Ahora es un poco para introducir la presentación, introducir la jornada de hoy, os voy a poner un pequeño vídeo para que entendamos todo y nos pongamos en contexto para hablar de lo que viene.
Vale, pues nada, una vez entrado ya en contexto, no sé si me está dando... No sé si Sí, se me ve, no se me ve, ¿se me oye? sí, si estás teniendo problemas, Sí, ¿quieres? vale, es que me ponía que se me había apagado. Vale. Adelante, Pablo, te vemos perfectamente. Vale, estupendo. Pues una vez ya entrado en contexto, no sé Sí, qué. Pablo. Espera, permíteme. Vamos a Sí, hacer una cosa que para no darte más sé. ancho de banda. Te voy a abrir directamente el PDF. Como ya hemos visto el vídeo, ¿vale? Sí, Y continúa con vale, el PDF. Así vas a funcionar perfecto. exacto, sí, porque no sé qué me está pasando con el ordenador. Pero bueno, muchas gracias, José Miguel. Entonces, ya ha entrado un poco en contexto, aquí con esta diapositiva es un poco el resumen del ahorro potencial y un poco las aplicaciones donde podemos usar agua de lluvia, que siempre es considerada agua no potable, ¿vale? Eso creo que es un concepto que hay que tener claro. En temas de usos sanitarios, pues podemos estar ahorrando entre un 20 y un 30%, si lo usamos para la lavadora entre un 10 y un 15%, limpieza pues siempre es lo que es un poco menor, entre un 5 y un 10%, pero una parte importante que puede llegar a ser más de un 50%, incluso en algunas zonas podría cubrir el 100%, es en el riego, ¿vale? En un uso residencial, pues el potencial máximo de ahorro estaríamos entre un 40 o un 50%, en un uso más comercial o industrial, donde vamos a tener menos consumo o menos necesidades de agua potable, podríamos llegar a un ahorro de hasta un 70%. Vale, aquí un poco el resumen, una vivienda unifamiliar, 4 habitantes, con un uso normal, un consumo medio de 130 litros por día y por persona, estaríamos consumiendo un poco menos de 200 metros cúbicos al año. Y solo para que veáis la comparativa, un césped de 150, regar un césped de 150 metros cuadrados, estaríamos consumiendo unos 150 metros cúbicos al año. ¿Por qué es importante el uso o el reaprovechamiento del agua de lluvia? Por un lado, para el propio usuario, ¿no? Vamos a preservar el agua potable para usos esenciales, que es beber o cocinar. Utilizamos una fuente gratuita de agua que además, por sus propiedades, es idónea para el riego, ¿vale? Por la tipología del agua de lluvia es muy buena para el riego. Y disponer de una fuente de agua sin restricciones en periodos de sequía o de escasez, donde pueda haber recortes en un municipio y no se podría, por ejemplo, regar un jardín en caso de que hubiera sequía. Y bueno, si disponemos de un depósito, podríamos siempre justificar este uso. Y por otro lado, que es menos habitual hablar de ello, pero es muy importante el beneficio al municipio o a la comunidad. Al final, si usamos agua de lluvia, vamos a reducir esta sobrecarga, la sobrecarga en las redes municipales que recogen las aguas pluviales, ¿vale? Vamos a estar almacenando cierta cantidad. Vamos a reducir los desbordamientos en las redes de recogida tras un periodo fuerte de lluvias. Y vamos a reducir también, que es una consecuencia o un beneficio indirecto, es reducir los costes de transporte de agua potable. Si en la vivienda usamos menos agua potable, vamos a reducir esos costes. Y también cuando el agua de lluvia, el rebosadero, cuando el depósito se llena por completo y hacemos una infiltración en el terreno, incluso podemos fomentar el llenado de los acuíferos. Aquí un poco un resumen de la normativa española, que aunque no es básicamente para el cálculo del volumen mínimo que veremos al final de la jornada, nosotros normalmente son las dos normativas que utilizamos, la del sistema para el dimensionamiento de los depósitos y la 1717, que es para protección contra la contaminación del agua potable. En el caso de que hubiera un sistema que pudiera entrar en contacto agua potable con no potable, deberíamos tener en cuenta esta normativa para siempre hacer una separación física de estas dos aguas. ¿Qué hacemos si no hacemos nada? Si nos quedamos como hoy, pues vamos a seguir teniendo restricciones de agua en periodos de sequía, vamos a tener mucha presión, ¿no? Vamos a seguir demandando mucha agua en nuestros recursos hídricos y paulatinamente estamos viendo que el precio del agua va subiendo. Ahora voy a entrar un poco en lo que son nuestra gama de soluciones, ¿vale? Para presentaros un poco nuestros productos.
En Premetec, pues tenemos experiencia mundial, somos una multinacional que llevamos 30 años trabajando en el sector de las aguas residuales, básicamente la gestión del agua con aguas residuales. Tenemos más de 150.000 instalaciones de reutilización de agua de lluvias en el mundo. Son equipos que normalmente salen todos montados de fábrica, entonces la instalación es muy rápida y sencilla. Tenemos diferentes modelos, como vamos a ver ahora, entonces nos adaptamos a cualquier tipo de solución. Son equipos muy robustos, tanto para instalación enterrada como en superficie. El polietileno de alta densidad, son todos fabricados en polietileno de alta densidad. Tenemos una alta vida útil y al final para el usuario es una solución muy sencilla y que en el caso de que sea un equipo enterrado encima, pues no lo va a ver y no va a tener ninguna contaminación visual. Como os decía, disponemos de modelos para uso tanto residencial como comercial. Al final, la tipología del producto es similar, lo único que cambia son sobre todo los volúmenes de almacenamiento. En residencial, normalmente nos movemos hasta volúmenes de 20 metros cúbicos de almacenamiento. Con todos los componentes internos, en general, son estándares, la misma bomba o el mismo sistema de filtrado. Y luego, dado que tenemos equipo de ingeniería propio, podemos diseñar y adaptar soluciones hasta volúmenes de almacenamiento de agua hasta 120 metros cúbicos y todos los componentes alrededor del equipo también los podemos diseñar y dimensionar de acuerdo a las necesidades específicas de ese proyecto. Aquí un poco, como pongo en el título, ¿no? Visible o invisible, al final el producto funciona igual, se puede ahorrar agua de la misma forma, hay muchas veces que beneficia el uso enterrado, otras veces la instalación en superficie pues puede ser mucho más sencilla en caso de que sea una obra ya construida. Por ejemplo, una industria pues ya instala depósitos en superficie pues para sus aplicaciones. El funcionamiento, como hemos visto un poco en el vídeo, es muy sencillo. Al final vamos a tener siempre una superficie de captación, ya sea inclinada, plana, de cualquier tipología, y vamos a encaminar toda esa agua hacia un depósito, tanto en superficie como enterrado. Antes del depósito es importantísimo tener un sistema de filtrado. Dentro del depósito vamos a tener si es un depósito enterrado, vamos a tener un sistema de bombeo. En nuestro caso, para los equipos residenciales, la bomba siempre es sumergible y siempre está dentro del depósito. Y pues, mayores, a veces la bomba es por aspiración y se encuentra instalada fuera por facilidad de manejo y demás. Este sistema de bombeo ya va a enviar el agua donde se necesite. Hemos visto que se puede aplicar para riego, para dentro de la vivienda o para baldeo y limpieza. Y luego nosotros disponemos de una opción que es un kit ATN, que ya explicaré un poquito más en detalle, pero es básicamente cuando el depósito se nos queda sin agua y queremos tener un sistema de un backup, un sistema de apoyo en caso de no tener agua en el depósito, pues con una pequeña sonda que se instala dentro del equipo va a enviar una señal y vamos a llenar el depósito con agua de red, que ya explicaré un poco más adelante en qué consiste el sistema. Esto es los componentes esenciales que tendría que tener cualquier diseño y cualquier instalación de reaprovechamiento de agua de lluvias, además del depósito, obviamente. Es imprescindible tener un filtro. Al final vamos a retener el agua de lluvia, por muy limpio que tengamos el sistema de captación, van a entrar sólidos que puedan contaminar, tanto sólidos que puedan contaminar como no contaminar este agua. Entonces es muy importante retirar la mayor parte. Una entrada tranquilizante, que es un sistema en el cual el agua hace un giro al entrar de 180 grados, entonces evitamos el movimiento de esos sedimentos que puedan quedar dentro del agua. Y aparte estos sistemas, principalmente los nuestros, los que instalamos nosotros, están diseñados también para poder oxigenar con cierta medida el agua dentro del depósito. De esta forma también ayudamos a que disminuimos esa posible proliferación a lo mejor de olores o de algún tipo de contaminación microbiana, porque al final es agua no potable, es agua no tratada, entonces siempre se puede desarrollar este tipo de organismo. Entonces, con esta entrada tranquilizante reducimos mucho esa proliferación. Suministro, con esto me refiero a todo lo que es el sistema de bombeo, ¿vale? Extraer el agua almacenada para su uso y llevarla donde se necesite. Y un sistema de rebosadero, que en nuestro caso, en la mayor parte de nuestros equipos, lo instalamos con un tipo sifón.
Así también reducimos los posibles olores, que ya explicaré un poquito más adelante de dónde podrían venir estos olores. Y además también preveemos o evitamos la entrada de animales en el equipo. Como siempre, nos gusta hablar del mantenimiento. Al final son equipos que de mayor o menor medida vamos a tener que hacer un mantenimiento. Por un lado, el filtro. Nuestros sistemas en los equipos residenciales al final siempre se encuentran dentro del depósito de una forma muy sencilla. Se abre la tapa y es limpiar el filtro que tenemos. Es un filtro autolimpiable, ¿vale? O sea, no es tipo cesto que hay que limpiarlo con mucha frecuencia. Es un filtro autolimpiable, pero bueno, siempre recomendamos 2 veces al año poner un poco de atención y limpiar esta rejilla, que incluso se podría meter en el lavavajillas, no haría falta limpiarlo a mano. El depósito es importante al final, pues en función también, esto depende mucho del sistema de captación y de la calidad del agua de lluvia que vamos a recuperar, pero nosotros recomendamos más o menos entre 5 años, 10 años, hacer una limpieza un poquito más en profundidad del depósito. Sistemas de bombeo y todos los componentes electromecánicos, pues como haríamos con cualquier otro tipo de instalación, pues hombre, una vez al año como poco darle una vista. Y el sistema de captación, que para mí es lo más importante, es al final si tenemos el sistema de captación sucio y muy contaminado, todo eso va a ir al depósito. Entonces, cuanto más limpio tengamos el sistema de captación, mejor calidad de agua vamos a tener y consecuentemente menos problemas vamos a tener en su uso. Ahora voy a entrar un poco con lo que es la oferta específica de productos residenciales. Como comentaba, tenemos tanto modelos en superficie como modelos enterrados. Los modelos enterrados tenemos estos dos tipos de depósito. Nuestro modelo NEO, que es un depósito plano, muy resistente y de fácil instalación, está diseñado específicamente, es un producto diseñado específicamente para la recuperación de agua de lluvia. Entonces está muy bien optimizado para este tipo de aplicación y disponemos de modelos entre 3.000 y 10.000 litros de capacidad. Y por otro lado tenemos nuestro modelo Millennium, que lo usamos también pues, para hacer depósitos de almacenamiento de agua o fosas sépticas o diferentes tipos de depuradoras de grandes dimensiones. Un depósito redondo, muy robusto también, pero un poquito más alto, ¿no? Entonces, al final la instalación, como veremos ahora, es un poco diferente. Pero la ventaja que tenemos aquí es que tenemos una gran variedad de volúmenes, desde el 2.000, que es nuestro equipo más pequeño, hasta 120.000 litros de capacidad. Aquí un poco con este esquema vemos, sobre todo para estos, principalmente es una comparativa en proyectos residenciales hasta 10.000 litros, pero vemos un poco la diferencia ya visual del tipo de instalación que podemos tener de un modelo más plano y más sencillo a un modelo Millennium. Con el modelo NEO conseguimos que también al final es un coste durante la instalación, mover menos tierra, menos camiones que vamos a necesitar y menos maquinaria que vamos a necesitar y menos tiempo de instalación, ¿vale? Podemos estar ahorrando entre un 30 a un 35% de movimiento de tierra comparativamente con un depósito, en este caso nuestro depósito Millennium. Componentes, los dos tienen la misma tipología de componentes, cada uno tiene una particularidad un poco diferente. Si nos centramos en el acceso, vemos en la tapa negra, la tapa del modelo NEO, tiene una pequeña tapa gris en la cual ahí podemos unir directamente hasta 2 mangueras de riego con un sistema de fijación rápida de manguera normal. Entonces no haría falta, es una ventaja este sistema, no haría falta poner un punto de riego en otro lado de la parcela si fuera necesario. Los dos equipos tienen filtro autolimpiable de una forma o de otra, los dos sistemas son autolimpiables, la bomba es exactamente igual, como os comentaba, hasta 20.000 litros de capacidad de depósito, los dos tienen la misma entrada tranquilizante, aquí la salida de rebosadero es un poco diferente, la salida del modelo NEO es una salida tipo sifón, lo cual cuando a la salida del equipo la salida del rebosadero, perdón, se puede
unir a dos tipos de instalación, o bien hacer una infiltración en el terreno, ¿vale? Si lo que queremos hacer es enviar ese agua a unas zanjas de infiltración e infiltrarlo en el terreno, o muchas veces también se instala a la red de pluviales o de saneamiento del municipio, que estas redes normalmente tienen ciertos olores, y lo que comentaba antes son sistemas también que nosotros los hemos diseñado para prevenir la entrada de roedores o de animales un poco de medio gran tamaño para este tipo de tuberías de 110, que es en el caso en el que nos movemos nosotros. Entonces, al final, el modelo Neo tiene este tipo sifón y el Millennium tiene la entrada antirroedores, evitar la entrada de roedores, pero no tendría el sifón. Y los dos se podrían complementar igualmente con la alimentación ATN, que veremos más adelante. Aquí solo una comparativa de los sistemas de filtrado. El del modelo Neo, como os decía, al final el modelo Neo es mucho más adaptado, está mucho más adaptado a esta aplicación. Tenemos un filtro autolimpiable con un muy alto rendimiento, podemos llegar a superficies hasta 200 metros cuadrados. Cuando hablamos de superficies y lo comparamos con el tipo de filtro, al final depende mucho, no tanto de la superficie, depende mucho de la pluviometría instantánea. Entonces, en los cálculos genéricos queda para 200 metros cuadrados. Pero si es zona que a lo mejor la pluviometría instantánea es menor y no tenemos grandes lluvias en cortos periodos de tiempo, pues podríamos también tratar o aprovechar superficies mayores con este mismo filtro, ¿vale? Pero como media siempre ponemos estos 200 metros cuadrados para este filtro. Como os comentaba, una tapa anti-insectos y roedores. Tenemos una rejilla de filtrado un poquito más fina que la del modelo Millennium, ¿vale? Entonces también vamos a evitar que sólidos de mayor tamaño entren, mejor calidad del agua. El rebosadero sifonado y la entrada tranquilizante. Y por el otro lado, el modelo Millennium, pues es un modelo, para nosotros, es un modelo un poco más antiguo. Tenemos unos rendimientos un poquito más bajos, aunque son muy buenos, pero es un poquito más bajos. Y la diferencia principal es la rejilla de filtrado, que la tenemos, que es de 1 milímetro, ¿vale? Entonces, este punto es muy importante para comparativa entre los dos modelos. La bomba es una bomba que es la misma para los dos. Es una bomba que es, como os decía, es sumergible y las montamos con una boya de aspiración. Esta boya de aspiración lo que hace es que tome el agua siempre lo más cercano a la superficie, que es donde pues vamos a tener siempre menos sólidos en suspensión para enviar. Entonces, nuestra bomba más o menos nos da una presión máxima de 45 metros, un caudal de unos 92 litros por minuto. Es una bomba que es de accionamiento automático cuando hay una bajada de presión, es decir, cuando abrimos un grifo o abrimos una manguera o demás. Al bajar la presión, la bomba arranca automáticamente. Cuando la cerramos, la bomba se para. En el caso de que no haya agua en el depósito, pasado 3 segundos, la bomba se para. Y luego, la ventaja de tener el equipo siempre instalado dentro del depósito es que, aparte de que la bomba es muy silenciosa, ya el sonido es prácticamente imperceptible cuando está funcionando, ¿vale? Entonces, es una ventaja muy importante cuando en una vivienda residencial tenemos un depósito instalado enterrado cerca de puede ser de la piscina, de una terraza. Al final, estar oyendo el zumbido de la bomba pues puede ser bastante incómodo. Si aquí unas distancias a mantener, si vamos a enviar el agua dentro de la vivienda con esta bomba estándar, estaríamos hablando de unos 15 metros de distancia, siempre teniendo en cuenta viviendas de 2 plantas, o que el uso va a estar en la segunda planta como mucho, usos de baños o lavadoras. Y si es en el exterior, pues podremos estar hablando de distancias máximas de 100 metros. Esto es un poco la explicación del kit ATN, como os comentaba. En la imagen de arriba a la derecha, que tenemos el número 5, es la sonda que se instala en el depósito, en la parte baja del depósito, que es una sonda de electrodos. Entonces, cuando el agua baja del nivel inferior, manda una señal al cuadro de control que está conectado a una electroválvula y lo que hace es abrir la electroválvula y meter agua de red. Aquí lo que tenemos es en el punto 3, es lo que os comentaba al inicio de la normativa 1717, es un sistema de discontinuidad. En el caso de que el agua no potable almacenada dentro del depósito revierta o vuelva para atrás, en este caso un posible contacto con agua potable, pues tenemos que tener esta separación física según esta normativa
y nosotros optamos por una separación física de 5 centímetros. Un accesorio y otra ventaja también que tenemos con los tanques Neo, esto solo es para los depósitos Neo, es que tenemos un realce reforzado con tapa de acero y entonces se podría instalar en zona de paso de vehículos ligeros, en la entrada de un garaje o en una zona de aparcamiento común, por ejemplo, un bloque de edificios, siempre que no entren vehículos que superen este tonelaje, por ejemplo. Por otro lado, pasamos a los equipos de superficie. ¿Vale? Tenemos dos modelos, un modelo que lanzamos al finales del año pasado, que es el modelo unifamiliar. Son soluciones muy sencillas, una instalación rápida, sin complicaciones. Es más tipo lo que se llama el do it yourself o más tipo IKEA, que sería el propio usuario propietario de la vivienda que haría su instalación. Al final, ahora veremos un poco más en detalle. Nos moveríamos entre 300 litros y 2.000 litros. Y modelos de mayor capacidad o de gran capacidad, que estaríamos hablando entre 3.000 y 26.000 litros, que al final lo que hacemos es nuestros depósitos tradicionales de almacenamiento de agua, les ponemos el filtro autolimpiable que instalamos también en los depósitos Millennium y podríamos reutilizar el agua de lluvia de la misma forma que si fuera enterrado. Modelo unifamiliar, pues aquí vemos un poco la instalación, que es, como veis, es bastante sencilla. Nosotros suministramos el depósito de la capacidad que el cliente desee con un filtro que se instala directamente a la bajante de agua de lluvia. Es un filtro que se puede encima cerrar o se puede bloquear la entrada en caso, por ejemplo, en invierno que no queremos almacenar agua o en zonas que pueda helar y no queremos tener agua almacenada, se puede cerrar esa entrada de agua girando una pequeña pestaña. Tenemos una manguera de doble función. Esa manguera, cuando tiene una pequeña abrazadera en el depósito, y entonces nos actuaría como nivel, ¿vale? Entonces, por vasos comunicantes podríamos ver la cantidad de agua que tenemos dentro del equipo y cuando lo quitamos de la abrazadera, pues lo podríamos usar como una pequeña manguera sin presión para pues, llenar un balde de agua o regar alguna planta o demás. Y luego, punto también importante, si desenroscamos esa manguera, pues al final es tenemos una purga vaciado cuando queremos limpiar el depósito o si vamos a hacer una hibernación y no queremos tener agua en el caso de que, sobre todo en zonas más frías o que podamos tener heladas en invierno. Por otro lado, el modelo de gran capacidad al final es muy similar a lo que tendríamos en un equipo, en un modelo enterrado. Tenemos lo que os comentaba, el filtro autolimpiable de entrada, una entrada también tranquilizante, ¿vale? La misma tendríamos, una salida de rebosadero y aquí lo que nosotros integramos siempre es una válvula de salida de 1 o 2 pulgadas en función del volumen del depósito y la particularidad aquí que el equipo no incluye la bomba. ¿Vale? La bomba vendría como un accesorio. En muchos casos nos ocurre que la bomba la quiere poner el propio dueño de la obra por las necesidades, porque todavía a lo mejor no lo tiene definido. Entonces la bomba iría como un accesorio, una opción a la instalación. Aquí vemos un poco lo que son estos accesorios, sobre todo para los depósitos de superficie. En el caso de que vayan a poner una bomba, pues tenemos un kit de aspiración. Un kit de aspiración también con boya para siempre tomar el agua lo más alto posible y evitar esa entrada de posibles sólidos que hayan decantado. Nuestras aspiraciones, tanto para enterrar como en superficie, también tiene un pequeño filtro en caso de que caiga algún componente, pues para prevenir esa entrada dentro de la bomba. Podemos colocar también, como hemos visto en el depósito que nosotros llamamos el modelo unifamiliar, una manguera para conocer el volumen de agua que tenemos almacenada. El kit ATN que tenemos en depósitos de enterrar se puede adaptar e instalar exactamente igual en estos modelos. Y como os decía, el bombeo exterior es un accesorio también a la instalación. Por otro lado, como comentaba al inicio, tenemos modelos que podemos aplicar a instalaciones, lo que nosotros llamamos comerciales, pero puede ser residencial en cuanto a un bloque de edificios, comercial, diferentes aplicaciones o incluso industrial. Y aquí nos iríamos volúmenes, lo que os comentaba, normalmente nos movemos en el rango entre 20.000, 30.000 litros hasta 120.000 en un depósito completamente estanco.
En este caso, pues ya jugamos, tenemos una conversación más detallada con nuestros clientes, vemos sus necesidades. Si ellos prefieren tener un filtro exterior, tenemos modelos de filtro exterior. Si ellos quieren un filtro dentro del equipo, al final simplifica mucho más la instalación y el mantenimiento quedaría mucho más sencillo, ya que todos los componentes estarían dentro del equipo. También tenemos filtros internos. Pero siempre vamos a tener lo que comentaba al inicio: una de entrada antiturbulencia o tranquilizante, un rebosadero, en este caso siempre instalamos tipo sifón, y el bombeo adaptado a las necesidades también del cliente. En esta tipología de proyectos, dado que suelen ser caudales mucho mayores o necesidades mayores, lo que solemos instalar es una bomba exterior, una bomba de superficie con un kit de aspiración integrado en el depósito. Y ahora aquí viene un poco muchas veces es la controversia, ¿no? ¿Qué volumen elegir? ¿Cuál es el mejor dimensionamiento para mis aplicaciones? ¿Me voy a quedar corto? ¿Me voy a quedar largo? ¿Estoy pagando mucho por una alta inversión y voy a tener el depósito lleno solo una vez al año y el resto del año va a estar vacío? Entonces, bueno, siguiendo la normativa y demás, vamos a intentar explicar cómo elegir, o vamos a intentar ayudar a elegir el mejor volumen, el volumen más adaptado a las necesidades de cada proyecto. Con algún ejemplo, algún estudio de caso para ya recapitular este punto. ¿Qué necesitamos saber para calcular lo que nosotros siempre decimos es el volumen mínimo? Nosotros recomendamos un volumen mínimo y luego ya muchas veces el cliente nos pide, no, yo no quiero eso, yo quiero más. Bueno, al final, si tiene capacidad económica, ¿no? Si tiene disponibilidad económica, pues a lo mejor él piensa que un volumen mayor le va a dar más ahorro potencial de agua potable, ¿no? Entonces, para la oferta, nosotros siempre comparamos la oferta, o lo que es la captación, y la demanda, lo que son los usos o aplicaciones. En la oferta, muy sencillo, solamente necesitamos saber cuál es la superficie de captación y tipología de superficie, si es plana, si de qué tipo de tejado. Al final, en función de la tipología de captación, los rendimientos pueden variar entre el 80 y 95%. Entonces, bueno, es importante saber un poco también la tipología de zona de captación. Y el punto al final más importante es la media anual. Nosotros siempre recomendamos la media del mayor número de años posible. Al final, lo que llovió el año pasado puede ser o que el año pasado lloviera en exceso de una forma puntual o lloviera mucho menos de lo que llueve normalmente. Entonces, nos gusta trabajar con mínimo medias de 10 años, ¿vale? A veces es verdad que no es sencillo encontrar esta información, pero cuanta más información tengamos es mucho más... vamos a poder dimensionar ese depósito de una forma más concreta. Y por otro lado, los usos, ¿vale? Por fuera, lo que es en el exterior, siempre lo que os comentaba, ¿no? Superficie de riego, pues yo quiero regar tantos metros cuadrados, me gustaría lavar el coche pues tantas veces al año, lo voy a usar también para limpieza y estimo, al final todo son estimaciones, estimo que voy a usar tantos litros o metros cúbicos de agua en el año. Y después para el interior nosotros al final nos gusta o tenemos con unas tablas, al final nuestra experiencia nos dice unas tablas y con saber el número de habitantes de media, ¿no? Al final no nos da un poco más igual que el fin de semana vaya visitantes o que sea un uso más esporádico, pero lo que la media de habitantes que usan esa aplicación, esta instalación, pues con eso ya hacemos unos baremos si lo quieren usar en los inodoros y si lo quieren usar también para las máquinas, las lavadoras, ¿vale? Entonces, con esto nosotros hacemos un cálculo siguiendo los pasos de la normativa para calcular el volumen mínimo de ese depósito. Esta es un poco la fórmula. Al final, como os comentaba, es el volumen mínimo entre la oferta y la demanda. Multiplicado, aquí es importante también saber un periodo de reserva. Se suele hablar de periodo de reserva, lo que es el tiempo máximo entre eventos de lluvia. Sabemos que hay zonas, sobre todo en España, en el sur de España, a lo mejor estamos, o centro también de la península, que tenemos épocas del año largas que podemos estar sin lluvia. Nuestra experiencia nos dice que trabajar con periodos de reserva más de 6 semanas
o contar con periodos de reserva más de 6 semanas, como mucho 8 semanas, es ya excesivo, porque al final vamos a tener esto, como veis, es un multiplicador, entonces nos va a sobredimensionar el depósito, también nos va a tener en cuenta que el agua va a estar más tiempo almacenada, por lo que podemos tener más proliferación de microorganismos. Al final lo que interesa con estos sistemas es que el agua esté menor tiempo estancada, que esté siempre en movimiento, que esté entrando y saliendo agua de continuo, y así reducimos pues, todos esos problemas que podemos tener, sobre todo de olores en el uso del agua. Luego un factor de dimensionamiento, que es el volumen muerto del depósito. En nuestro caso, como tenemos 2 modelos, en función del modelo que quiera usar el cliente, pues usamos uno de los 2 valores. Y como todo esto es el cálculo, al final todos son volúmenes anuales, lo dividimos entre los días del año para calcular este volumen mínimo del depósito. Aquí intento explicar un poco mejor por qué usar el menor. Muchas veces vemos que la gente o que el mercado se va siempre a usar el mayor, y el menor a nosotros nos gusta usarlo porque, por un lado, mejora la calidad del agua, tenemos más renovación de agua, tenemos menos tiempo de retención. Entonces, todo esto ya lo he comentado, que es para ayudar a que el agua tenga la mejor, siendo siempre no potable, tengamos la mejor calidad del agua. Y por otro lado, economizar el proyecto. Al final vamos a tener un depósito más ajustado a mis necesidades. Es verdad que podemos tener agua que sale por el rebosadero y podemos estar, si lo queremos decir así, perdiendo potencial, pero al final vamos a tener el depósito siempre en las mejores condiciones y el agua en la mejor calidad. Y todo el coste, ¿no? Vamos a tener un depósito menor, y los componentes también. En el caso de que sea un proyecto de grandes dimensiones, pues no es lo mismo tener un filtro que te cubra unas necesidades que otras, o un sistema de bombeo que te cubra unas necesidades u otras. Al final lo que intentamos es economizar y que el cliente esté lo más satisfecho posible con la elección. Y esto es un poco el resumen, ¿no? Yo vivo en una zona lluviosa, una tipología de pregunta que nos suele llegar. Yo vivo en una zona muy lluviosa, pero al final solo lo quiero usar pues, para regar mi jardín, o es una vivienda de uso secundario y aunque lo voy a usar dentro, pero tengo un bajo consumo, ¿no? Tengo una baja aplicación. Pues si yo me voy al cálculo del diseño con la oferta, es decir, me voy a ir a un volumen muy grande, ¿no? Vamos a tener mucha disponibilidad de agua, pues vamos a tener un alto tiempo de retención del agua, porque al final el agua sí está entrando, pero no está saliendo al mismo ritmo, baja calidad del agua y una alta inversión inicial. Sin embargo, si yo me voy al uso por la demanda, vamos a tener un volumen de almacenamiento mucho más ajustado. Vamos a tener menor tiempo de retención del agua. Es verdad que vamos a tener agua sobrante que sale por el rebosadero, pero lo que nos interesa aquí es tener alta renovación. Y, en consecuencia, la inversión inicial, sobre todo en proyectos residenciales, donde al final los propietarios pues, buscan economizar, al final son inversiones de cierto volumen, y, hombre, pues economizar a lo mejor un 20 o un 30% en la instalación, pues es al final un gran valor para ellos y a nosotros como consejeros de ese tipo de aplicación, ¿no? Al final, como decía antes, lo que buscamos es que nuestros clientes estén lo más satisfechos y que vean un retorno en la inversión lo más rápido posible. Ahora voy a poner ya casi para terminar un par de casos prácticos, un caso residencial, que sería un proyecto tipo, y un caso más industrial. Un caso inicial, por ejemplo, este es el tipo de información que solemos pedir o que nos dan nuestros clientes. Pues yo tengo un tejado en este caso, son 90 metros cuadrados, una vivienda unifamiliar, puede ser, vamos a poner un adosado, que no es una vivienda muy grande. Vivo en una zona que tengo una pluviometría media de 700 milímetros, pues yo lo quiero usar en el interior solo para no lo voy a usar en la lavadora, solo lo voy a usar para los sanitarios, y somos 4 personas que vivimos normalmente en esta casa. Y un uso externo, pues tengo un pequeño jardín de 100 metros cuadrados y me gustaría lavar el coche pues por lo menos cada 2 meses o cada mes, ¿vale? Entonces, con el cálculo, aquí vemos, ¿no? Tenemos una oferta que podríamos tener un agua disponible de lluvia. La máxima capacidad que podríamos almacenar sería 54.000 litros al año.
¿vale? Pero tengo una demanda mayor, ¿vale? Sobre todo, como veis, solo con 100 metros cuadrados de jardín ya estamos por encima del uso, de las aplicaciones que podríamos tener dentro, ¿vale? El jardín siempre demanda, sobre todo si tenemos ese riego de hierba, demanda mucha cantidad de agua. Entonces, como veis, aquí usaríamos el valor de la oferta y nos daría una instalación, un volumen, un equipo de 4.800 litros de volumen mínimo, ¿vale? Nosotros en esto nos iríamos, nuestro modelo a seguir sería el 5.000 litros de capacidad y estaríamos hablando de un ahorro anual de 55.000 litros, que como veíamos aquí, al final estamos usando el potencial, el volumen, estamos consiguiendo almacenar todo el volumen de lluvia en diferentes periodos del año, usándolo siempre, ¿vale? Entonces, conseguiríamos un ahorro casi del 50% en todo lo que está relacionado a agua no potable y en el caso del uso global en la vivienda estaríamos ahorrando un 30% de su consumo anual, ¿vale? Lo que es un valor bastante importante. En un caso, en un proyecto industrial, ¿vale? O comercial, es, por ejemplo, un centro comercial que quiere regar 1.000 metros cuadrados de superficie y quiere lavar, pues, coches que tiene ahí de empresa y demás, ¿vale? Usar el agua para limpieza. No lo va a usar, por ejemplo, no lo va a usar en la parte, en los baños, porque ya era un proyecto que ya estaba construido, vamos a ponerlo así. Entonces, aquí tenemos más capacidad. Si os dais cuenta, he mantenido la misma pluviometría para tener esa misma idea de la misma zona geográfica. Tenemos aquí una oferta de 600 metros cúbicos al año disponibles y una demanda de más de 1 millón de litros al año. Como veis, la parte del riego se lleva bastante gran cantidad de esto. Como os decía, usamos la oferta en nuestro cálculo. Nos diría más o menos que vamos a necesitar un volumen de unos 52.000, 53.000 litros de depósito. Con esto conseguiríamos reutilizar 600.000 o usar 600.000 litros de agua de lluvia y estaríamos hablando que en este caso estaríamos consumiendo o reduciendo el consumo de agua no potable en un 55%, ¿vale? Más de la mitad del uso del agua no potable en esta aplicación lo estaríamos reutilizando con agua de lluvia. Aquí vemos algún tipo de instalación, tanto residencial como industrial, tanques enterrados y tanques de superficie, ¿vale? Al final quería mostrar unas pequeñas imágenes esta diferente tipología de instalación. Y ya para acabar, ¿quién es Premier Tech? ¿Vale? Llevo hablando aquí un poquito más de media hora. ¿Quién es Premier Tech? ¿Quiénes somos nosotros? Pues un resumen rápido, tampoco no es el objetivo de esta presentación. Somos una multinacional canadiense que en el 2023 hicimos 100 años de historia. Nosotros hablamos siempre de 100 años de juventud y ahora ya llevamos 102 y seguimos creciendo, seguimos aumentando nuestro equipo, seguimos aumentando nuestras inversiones. Hablamos que somos una empresa, lo que ahora es el término global, que podría ser, somos una empresa global, una multinacional, pero nos gusta tener fábricas allá donde trabajamos. Aquí en la península ibérica, a día de hoy, tenemos una fábrica en Lisboa y una futura fábrica que estamos construyendo en Tarragona. En global, en Premier Tech, somos más de 6.000 miembros de equipo en más de 30 países, con más de 60 fábricas y el año pasado superamos el billón de facturación de euros como grupo total. Un poco cómo estamos aquí en la península ibérica. Como os decía, tenemos una fábrica en Portugal, una oficina comercial y de ingeniería en Ripollet, cerca de Barcelona, y a día de hoy un centro logístico en nuestra futura fábrica. A día de hoy, bueno, ya está para abrir la semana que viene o dentro de 15 días lo que es el centro logístico en Amposta, donde va a estar localizada nuestra futura fábrica. Pero bueno, a día de hoy, mientras se construye la fábrica, lo vamos a usar como si fuera un centro logístico, donde vamos a tener
almacenados equipos para poder suministrarlos rápidamente a nuestros clientes. Esto es un poco lo que comentaba nuestro equipo de ingeniería. Hacemos tanto en reutilización de agua de lluvia como en cualquier otro tipo de instalación. Podemos hacer proyectos llave en mano, donde desde el inicio del proyecto hacemos el cálculo, hacemos el asesoramiento de todo el dimensionamiento con el cliente, pero también damos apoyo en el montaje, estamos presentes en el arranque y luego tenemos equipo, tanto para España como para Portugal, equipos de mantenimiento, pues para realizar todas estas tareas, sobre todo en depuración, que son muy importantes. En cualquier sistema es importante un mantenimiento, pero en depuración mucho más, porque al final estamos hablando de aguas residuales y calidad de vertido. Y también un servicio postventa para todo lo que son piezas de repuesto y demás. Además del agua, los recuperadores de agua de lluvia, como he comentado en algún momento, pues hacemos almacenamiento de agua potable, equipos para almacenar agua potable o almacenar productos químicos, tanto en superficie como en terrados. Lo que es todo de tratamiento y reutilización de aguas residuales, diferentes tecnologías, tecnología EcoFlow, que es una tecnología propia nuestra, SolidosMart, que también es una patente nuestra de Premier Tech, diferente tipología de edares, mayor dimensión. En depuración nos movemos desde la vivienda unifamiliar normalmente hasta los 2.000 habitantes equivalentes, es nuestro rango de aplicación. También pozos de bombeo y demás. Y como complementario a la gestión del agua de lluvia, también hacemos separadores de hidrocarburos, tanto estándares como a medida. Por ejemplo, este que está en la imagen es para uno de 500 litros por segundo. Y bueno, hacemos proyectos, como decía, a medida en función de las necesidades de los clientes. Ya un poco para resumir esta ponencia de hoy, pues eso, invitar a la reflexión, ¿no? Reduzcamos el consumo de agua potable. Al final vemos que los cambios climatológicos que estamos teniendo y tenemos muchos periodos de sequía, por ejemplo, cuando os comentaba en la primera diapositiva la imagen del estado de nuestros embalses a día de hoy, pues hace 15 días saltaba la alarma en Vigo, Galicia, una zona que suele llover bastante, pues estaban ya con cortes en octubre porque no llovía, estaban vaciándose los pantanos y no tenían agua, estaban con cortes de agua. ¿Quién diría a día de hoy que en Vigo, porque esto lo podemos oír en Almería, lo podemos oír en Murcia, lo podemos oír en otras zonas, pero en zonas donde, como hemos visto también en la primera imagen, llueve mucho, pues podemos llegar a cosas impensables como es tener cortes de agua, ¿vale? Entonces, por eso es importante comenzar a usar alternativas no potables para usos que no necesitamos tener agua potable, entonces conseguir reducir este consumo de agua potable y usar el agua potable para donde de verdad lo necesitamos, ¿vale? Y así podemos tener tanto agua potable como no potable sin restricciones y de calidad. Y con esto ya, José Miguel, cierro la ponencia. Aquí os dejo los datos de contacto un poco más generales de la empresa, el número de teléfono, email y donde podéis encontrar en nuestras redes sociales. Estupendo, Pablo. Pues muchísimas gracias por mostrarnos pues toda la línea de productos, las distintas soluciones y todo lo que tenéis en cuanto a innovaciones para la recuperación de agua de lluvia. Os recuerdo que mi compañera Tina acaba de dejar en el chat también, al hilo de lo que estaba comentando Pablo, los vídeos de la visita que realizamos a las instalaciones de Premier Tech en Portugal, con lo cual yo creo que es interesante porque así os quedará totalmente claro la línea de productos, cómo se fabrican y todos los detalles que pudimos ver precisamente con Pablo y con algunos compañeros en la fábrica de Portugal. Bueno, pues, ¿te parece? Damos comienzo a la ronda de preguntas, que ya hay bastantes. Pablo, voy con la primera de Mari Mesa, que nos pregunta si el tratamiento es solo filtración de sólidos. ¿Se asume que el agua está libre de contaminación biológica? Nos pregunta Mari. Claro, al final, el tratamiento, vamos a decir así, obligatorio es filtrar sobre todo para no tener estos sólidos grandes sólidos dentro del depósito. Lo que no es obligatorio es
mejorar esa calidad del agua, pues para, por ejemplo, a lo mejor hay gente que le aplica cloro pues para reducir esta proliferación. Al final la normativa habla muy bien claro, es agua no potable. Entonces, si es agua donde nunca vamos a tener contacto mínimo con las mucosas, que es al Claro. final donde podemos tener esta contaminación directa, ¿vale? Entonces, todo lo que sea como es considerado agua no potable, no es necesario ir más allá de una filtración. Hay clientes que ya ellos, por su, vamos a decirlo así, cuenta y riesgo, instalan sistemas más avanzados para pues, tener una mejor calidad de ese agua, ¿vale? O tener, sobre todo a lo mejor cuando son sistemas, un hotel, un sistema público, vamos a decir, que la gente no, a lo mejor no todo el mundo es conocedora de que ese agua no es potable, pues para evitar ese tipo de situaciones suelen instalar a lo mejor un sistema complementario. Pero la normativa no obliga Perfecto. a tener algo más. Yo creo que queda claro. Ignacio Frías nos preguntaba, Pablo, ¿no se genera movimiento interno para su mantenimiento? Como que si no se genera movimiento interno. Entiendo que sí, lo que nos quiere decir es que si hay que generar algún movimiento interno en cuanto a las labores de mantenimiento. No, los filtros, o sea, el sistema de filtrado se extrae, por ejemplo, o sea, lo que es la rejilla de filtración se extrae, se abre la tapa y se saca con la mano y se limpia con un cepillo, o como decía, se puede incluso meter es acero inoxidable, se puede meter en el lavavajillas si no nos queremos ensuciar las manos. Cuando se hace la limpieza del depósito, los componentes internos se pueden sacar. Ahí normalmente recomendaríamos que se haga con una empresa especializada, con nosotros o una empresa de limpieza, por ejemplo, de piscinas o algo así. Al final es el mismo sistema, es con un sistema a presión limpiar las paredes del depósito. O sea, no hay que dejarlo reluciente y bonito. Al final lo que hay que hacer es eliminar un poco esos sólidos que han ido decantando y han ido creando esta pequeña biopelícula en las paredes. No, nada más que eso. Rodrigo Estellano nos hacía un par de preguntas. Nos decía si el sistema cuenta con un conteo de kilovatios de uso por mes para todo el sistema y cuál sería el costo del mantenimiento y productos químicos utilizados aproximadamente. Y luego también nos preguntaba si el uso del agua tratada es solo para sanitaria o puede ser para consumo. Voy por el final. El Sí. agua, por lo menos la legislación española a día de hoy no la permite para consumo, incluso por muy, muy tratada que esté, la legislación no lo permite. El tema del mantenimiento, compuestos químicos o productos químicos, si no usas cloro, que no es obligatorio, no tienes nada. Al final el mantenimiento es muy sencillo, es como el que hace el mantenimiento, no sé, de una caldera o algo así. Al final lo que tienes que mirar es el filtro, los componentes electromecánicos y si todo funciona no hace falta hacer mucho más. Perfecto. Nos preguntaba también Raúl Herrera que si el modelo unifamiliar se podría utilizar para recoger y utilizar el agua del lavado de ropa. Por poder, sí, pero el agua del lavado de ropa no sé en qué se va a querer reutilizar, porque al final el lavado de ropa tiene muchos jabones y si lo vamos a usar para riego, por ejemplo, que es normalmente los unifamiliares es el uso que se le va a dar principalmente, o para baldeo y limpieza, pues al final te va a llegar un agua muy sucia. No es un agua de lluvia al final, es agua de la limpieza de ropa. Entonces al final incluso con microplásticos y demás, que al final eso no va... Por poder se puede, pero no Claro. es el objetivo, no es el objetivo del producto. Gemma García nos preguntaba si sirve el equipo para segundas residencias y si el agua puede estar mucho tiempo en el tanque sin que haya problemas. Es un poco lo que, o sea, según las residencias, claro, no hay ningún problema. Al final, como comentaba, el dimensionamiento lo vamos a hacer en función de las aplicaciones. Entonces, a lo mejor la misma, por poner un ejemplo, la misma casa o la misma residencia, si usa todo el año, pues a lo mejor les conviene tener un tanque, me invento, de 7.000 litros, pero eso es una vivienda secundaria, pues a lo mejor que van a estar solo los fines de semana o un fin de semana al mes o algo así, pues a lo mejor necesitan 3.000 litros. ¿Por qué? Porque las necesidades, aunque tengan alta capacidad de almacenamiento de lluvia, porque es una zona que llueve mucho, pero al final no la van a usar. Entonces, también eso va en relación con el tema de cuanto más tiempo almacenada ese agua,
peor. Entonces, es un poco, por eso hay que jugar siempre con tanto Y la demanda como la oferta. nos preguntaba Karina también si se recomienda algún tiempo máximo de almacenaje dentro del equipo, el agua. Hombre, Un tiempo aproximado. sí, como comentaba, cuando nosotros aplicamos la fórmula, es verdad que si el cliente no sabe, muchas veces no sabe, por la zona geográfica donde va a ser, pues calculamos con datos meteorológicos cuánto es el tiempo entre lluvias. Si no los hubiera, no los encontramos, nosotros no recomendamos más de 6 semanas, ya es el límite bastante para que el agua esté ahí estancada. ¿Vale? Y también nos pregunta Raúl y Yanira sobre el uso de bioicidas, y sería interesante, incluso Yanira, sobre el uso del cloro. Hay gente pues a lo mejor no por miedo, pero por no confianza o intentar curarse un poco en salud, echa alguna pastilla de cloro de tipo piscina dentro del depósito, pues a lo mejor 2 veces al año o algo así, pues por matar. Al final, todo, si lo vamos a usar para riego, cuanto más químico, peor te va a regar. Al final, el agua de lluvia es un agua que de pH y de calidad es excelente para el riego. Si le estamos echando productos químicos que van a cambiar estas variables, al final el riego se va a ver afectado. Entonces, si lo usan, usarlo con mucha diferencia de tiempo y con muy poca cantidad, pero tampoco nosotros ni está en nuestros manuales ni lo recomendamos, sino que a veces sale la conversación y es donde nos meteríamos un poco. Claro. Yanira, Pablo nos pregunta, Yanira, por lo que he estado viendo, trabaja en el Instituto Tecnológico de Canarias, por eso, y colabora mucho con África, por eso tiene mucho sentido su pregunta. ¿Se ha probado en países africanos? Nosotros tenemos algún proyecto en el norte de África. Si no recuerdo mal, yo creo que es Túnez, donde estamos haciendo algún proyecto de reutilización de agua de lluvia. Pero más en el caso de ahora es más proyecto piloto para mostrar los beneficios. Al final son zonas que no están acostumbrados a este tipo de aplicaciones y, bueno, dado nuestra relación comercial sobre todo con Túnez y con Marruecos, algún proyecto sí que hemos hecho más puntual. Freddy Cáceres nos preguntaba si al enterrar el tanque habéis encontrado problemas con el nivel freático y, en este caso, ¿qué alternativas o qué soluciones se pueden manejar, Pablo, para que se pueda instalar sin problemas? Pues en función del modelo tenemos un manual de instalación y lo que permite el nivel freático. En el caso del modelo Neo, hasta la mitad del depósito no haría falta hacer nada. No, hasta la mitad de la altura del depósito no haría falta hacer nada. Si vamos a tener un nivel freático superior, habría que anclarlo con cintas a una base de hormigón. En el caso del depósito Millennium, la altura máxima permitida de agua de nivel freático es 1/3 de la altura del depósito. Por encima de ahí vamos a tener que aislar en cierta medida el depósito del ambiente para evitar que las fuerzas laterales del nivel freático interfieran en el depósito y lo puedan deformar o incluso llegar a romper. Una pregunta interesante que nos hace Gema García. Cuando nos queremos deshacer, pues, por algún motivo ya del depósito, ¿es reciclable al 100%? ¿Simplemente se puede llevar a un centro de reciclaje doméstico? Exacto, eso es muy buena pregunta. Al final es una de las ventajas de usar polietileno de alta densidad, es que es infinitamente reciclable. O sea, nosotros, eso no lo he comentado antes, por no entrar mucho en detalle, pero el depósito Neo usamos un 40%, hasta un 40% de material reciclado. Y nosotros en nuestra propia fábrica todos los desperdicios los reciclamos y los volvemos a integrar en diferentes aplicaciones, ¿no? O sea, nosotros en fábrica, por ejemplo, tenemos desperdicio cero, no hay desperdicio. Todo sale a una planta de reciclaje y nos lo devuelven para poder reaprovecharlo. Entonces, es la ventaja principal respecto a un depósito hecho en obra de hormigón o en fibra de vidrio, que al final son materiales que no son reciclables. Perfecto. Hugo Salazar nos preguntaba, no tengo muy clara la pregunta, Pablo, ¿se puede hacer el reuso de los residuos y cómo? No sé. Si los residuos es lo que acabo de comentar del depósito, al final sí se podría reciclar.
Si los residuos es el agua almacenada, pues es un poco las aplicaciones que ya he comentado, ¿vale? Entonces, bueno, al final también la vida, creo que era Gemma la que preguntaba lo del tema del Sí, la reciclabilidad. Al final, la vida útil nuestra estimada de un depósito, tanto en terreno como en superficie, nosotros la estimamos en 40-50 años. ¿Vale? O sea, que es un equipo que dura y que va a estar unos años. Sobre todo si es enterrado, que va a tener, aunque todos tienen tratamiento ultravioleta, van a estar más aislados del ambiente, ¿vale? Pero bueno, que al final son equipos que duran mucho y todavía encima se puede reciclar el material. Pablo, Belén Villegas nos preguntaba que al tener el agua guardada o estancada, que si existe la posibilidad de tener la proliferación de mosquitos o de zancudos. ¿Qué experiencia tenéis con...? Nosotros la experiencia que tenemos es bastante mínima. O sea, incluso en zonas de calor, en España, Portugal, hace calor. Y si el sistema, sobre todo los que tienen el rebosadero tipo sifón, que evitamos la entrada de estos mosquitos, que normalmente cuando tenemos el rebosadero unido a la red de saneamiento de pluviales, ahí sí que suele haber más mosquitos. Entonces, si no tenemos una salida de un rebosadero tipo sifón, pueden entrar con mayor facilidad. Claro. Pero nosotros, en los climas en los que nos movemos, es verdad que no hemos tenido casos, a lo mejor algún caso puntual, pero no es lo normal tener. Perfecto, pues ya estamos con las últimas preguntas. Cristian Cazorla nos pregunta, Pablo, si habéis hecho algún proyecto de almacenamiento del agua de recogida por la filtración de pavimentos permeables en el espacio público o similar. Sí, al final es ahora que está todo muy en alza, ¿no? El tema de los tanques de tormenta y estas cosas para reutilizar. Sí que en este caso siempre tiene que estar precedido de un separador de hidrocarburos. Entonces, como nosotros también somos fabricantes de esta tecnología, lo pondríamos en cabecera para, como al ser una zona normalmente es de tránsito de vehículos, pues podemos tener derrames de aceites minerales y demás. Entonces, todo eso para evitar se pondría en cabeza un separador de hidrocarburos y luego el agua que ya sale, bueno, sale según la normativa, vamos, puede tener menos de 5 miligramos por litro, si no me equivoco, la memoria no me falla, de salida de hidrocarburos, eso iría al depósito a almacenar para volver a reutilizarlo. O sea, no habría ningún problema. Perfecto. Yo quería comentarte también, Pablo, sobre la involucración de Premier Test en cuanto a lo que son los proyectos. Es decir, entiendo que hacéis desde el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación. O sea, ¿cómo es esa involucración en un proyecto? Exacto. Nosotros, como he intentado un poco, pero muy resumido en ese ciclo, en lo que nosotros llamamos un soporte 360, al final es la ventaja que tenemos, que aparte de ser fabricantes tenemos equipo de ingeniería propio con muchísimos años de experiencia. Y aparte de nuestro equipo que tenemos en España y en Portugal, al ser una multinacional, tenemos experiencias en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, muchas veces el caso más raro, otro de nuestros compañeros probablemente lo hayan vivido. Entonces, es la ventaja y la flexibilidad que nos da, que nos conseguimos adaptar a infinidad de situaciones y de proyectos. Y desde el inicio, desde el que un cliente quiere hacer el proyecto, un proyecto que ya estaba más o menos avanzado por una ingeniería y que le damos soporte adaptándolo a veces a nuestras soluciones. Y luego todo lo que es el apoyo en obra. Nosotros, Premier Tech, no somos instaladores, ¿vale?, de maquinaria, pero damos apoyo en obra. El arranque, por ejemplo, no es el caso en este tipo de instalaciones, pero en depuración, lo que es un arranque de un SBR para 500 habitantes, la unión al cuadro eléctrico, toda la parte electromecánica, nos gusta estar ahí para que todo desde el inicio salga bien. Y luego lo que es el mantenimiento, piezas de repuesto y demás. Tanto el mantenimiento y piezas de repuesto, incluso nos vamos más allá de las soluciones Premier Tech. O sea, nuestros equipos incluso hacen el mantenimiento de instalaciones que no son de Premier Tech.
Perfecto. Y ya con esto cerramos. Pablo, para los compañeros que nos están viendo desde América Latina, ¿qué servicio ofrecéis allí si desde algún país están interesados? Pues a día de hoy, América Latina no está en nuestro objetivo enfocado. La verdad que no es nuestra guía a día de hoy, es más esporádico. Hacemos colaboraciones o tanto a veces desde Norteamérica, en función de la tipología del proyecto que sea, o nosotros desde aquí, desde España, algún proyecto un poco más puntual, pero no tenemos ni oficina, tenemos oficinas en Brasil, México, de otros grupos de Premier Tech, no del nuestro, pero no está, o sea, podemos dar apoyo, pero no está en nuestro objetivo, por así decirlo. Perfecto, perfecto. Pablo, pues ahí lo dejamos. Gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por este fascinante mundo de la recuperación del agua de lluvia. Hoy hemos comprobado con Pablo que la innovación también puede caer del cielo si sabemos recogerla y transformarla en oportunidad. Agradecemos especialmente a Pablo y al equipo de Premier Tech por compartir su experiencia y el patrocinio de este evento, y a todos los más de 550 profesionales que os habéis registrado desde España, Portugal y América Latina, y daros las gracias también por formar parte de esta comunidad que impulsa el cambio. Espero que haya sido de vuestro interés. Como os decía antes en el chat, os recuerdo que ya disponéis también de nuestro campus virtual, que es totalmente gratuito, con más de 500 horas de conocimiento de valor sobre tratamiento de aguas residuales, y que mi compañera Tina os está dejando el link de acceso en el chat en estos momentos. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que paséis una buena tarde y Pablo, como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, José Miguel. Hasta la próxima. Buena tarde. Gracias.